que presenta cierto grado de dificultad. Es un tema también bastante especializado, por lo tanto no hacemos mucho detalle en él, pero sí aprovechamos para recordar algunos aspectos que van a tener que tenerse en cuenta para el segmento que viene en las siguientes semanas, que va a tratar sobre farmacología cardiovascular. Entonces, dentro de lo primero que vamos a hacer el día de hoy es recordar y revisar algunos aspectos de la fisiología cardíaca cardiovascular, para luego ya entrar al tema, haciendo una breve mención de la fisiopatología de las arritmias, para adentrarnos ya a lo que son los fármacos académicos, y de todos ellos trataremos unos 3 o 4 como fármacos representativos. Repito, porque es un tema bastante duro, bastante especializado, y entonces básicamente lo que queremos es que ustedes logren correlacionar la parte farmacológica con la parte fisiopatológica. Bien, a esta altura ya todos ustedes tienen bien entendido lo que es el corazón. Es una bomba muscular conformada por tejido especializado, o sea que además del aspecto contráctil, tenemos un tejido que tiene capacidad de generar impulsos eléctricos y de conducir. O sea, tenemos todo un sistema de conducción donde el generador de impulsos está en el nodo sinoauricular. A partir de allí, la señal eléctrica se conduce hacia el nódulo auriculoventricular y de allí tiene que distribuirse a través de las de His hacia ambas cámaras ventriculares. A partir de allí, recuerden ustedes, se generan las fibras de Purkinje que van a ayudar a sincronizar la actividad contráctil en el corazón y de esa manera determinar en su mecánica, llenar en la diástole y expulsar la sangre en la sístole, ¿no es cierto? Bien, hay diversos reparos anatómicos, no vamos a hacer mayor mención a ello, pero sí vayamos teniendo en cuenta en particular para el tema de hoy que el sistema de generación de impulsos y conducción eléctrica va a ser de la mayor importancia. Bien, otro aspecto que ustedes tienen que tener muy presente es lo que se refiere al potencial de acción, en este caso de las diferentes células que conforman el músculo cardíaco. El potencial de acción, recuerden ustedes, pues representa las variaciones de voltaje de membrana que se dan en un tejido excitable, ¿cierto? El tejido cardíaco tiene un tejido eléctrico especializado que genera y conduce impulsos eléctricos, y tiene un tejido muscular. Hemos mencionado ya algunas cositas anatómicas, y este potencial de acción es característico de la fibra ventricular, del músculo, del miocardio propiamente dicho, donde ustedes pueden diferenciar las 4 fases características. Acá también yo creo que no tendría mucho que decirles porque el doctor Azael suele hacerles acá esto con bastante detenimiento. Y acá tenemos que recordar muchos detalles. La fase C, pero para empezar, el potencial de reposo de membrana en esta célula miocárdica, menos 85 milivoltios. Este potencial de reposo, una vez que llega el estímulo eléctrico, se genera o se alcanza cierto umbral, se dispara y se espiga, que corresponde a la fase 0, el potencial de acción. ¿Y qué corresponde? Corresponde a la apertura de canales de sodio, ¿no es cierto? Una apertura que es breve, porque el mismo cambio de voltaje en la despolarización hace que se cierre. Pero sin embargo, dada la cantidad abrumadora de iones de sodio que ingresan, tenemos inclusive que el cambio de potencial sea positivo, más 20, más 30 milivoltios. El cierre de los canales hace de que esto rápidamente caiga. A su vez también vamos a notar acá la salida de iones de potasio, ¿no es cierto? Y luego llegamos a la fase 1, llegamos a la fase de meseta, la fase 2. La fase 2 nuevamente hay una despolarización que ocurre debido a ¿qué? A los canales lentos de calcio. Estos canales lentos de calcio van a originar ingreso de calcio, que a su vez determinará más liberación de calcio que esté encerrado en las cisternas y en el retículo sarcoplásmico y que después generará la contracción propiamente dicha. Bueno, una vez que pasa la meseta de la fase 2, entramos a la fase 3, donde el potencial de acción cae, o sea, se vuelve a repolarizar. De estar más o menos positivo, se hace cada vez más negativo, y esto ocurre ¿por qué?
porque se van a abrir, entre otros, canales de potasio. Y el potasio, que es más conservado en el interior, sale, por lo tanto, el potencial comienza a regresar al potencial de reposo de membrana. ¿Okay? Y allí nuevamente entramos a una línea isoeléctrica donde no ocurre aquí, digamos, mejor dicho, no es una fase, la fase 4, me refiero, no es una fase inerte, sino ocurre una serie de cambios iónicos, ¿no? Van a trabajar mecanismos de intercambio, sodio-calcio, van a trabajar bombas de calcio, sobre todo va a trabajar la TPasa sodio-potasio. Esos cambios iónicos ustedes los pueden ver graficados acá, resumidos diría mejor. Y todo eso, por favor, tiene que ser recordado y manejado al dedillo, porque de no ser así van a haber muchos inconvenientes cuando se recuerde o se trabaje con los mecanismos de acción. Bien, pero hemos dicho que en el corazón no solamente hay células miocárdicas, ventriculares, sino tenemos lo que es propio del tejido de conducción. Y vean, los potenciales de acción son diferentes. Uno, los voltajes a los que trabajan también son diferentes. El tejido de conducción, entonces, tenemos una fase 4 que es inestable. Progresivamente se despolariza hasta iniciar un latido, hay automatismo, en otras palabras. De allí la fase 0, propiamente, es muy diferente, ¿no? La fase 2, una vez prácticamente no existe, y la repolarización. Entre otras cosas, porque el potencial de membrana en reposo es entre menos 60 milivoltios aproximadamente, en comparación con los menos 85, 90 de la otra fibra. Aquí, a ese nivel de potencial o de voltaje, los canales de sodio están inactivados. Por lo tanto, el potencial de membrana de las fibras de conducción es básicamente en base a calcio. ¿Okay? Es en base a calcio. La fase 0 no es porque no hay canales de sodio abiertos o por abrirse, por lo tanto depende de calcio. Y luego la repolarización sí, depende del potasio evidentemente, y acá en la fase 4 inestable el mecanismo pues, que genera el siguiente latido tiene mucho que ver con calcio y también con potasio y algunos canales de sodio. Entonces, esto también es interesante recordarlo. Acá depende el potencial de acción, por lo menos en la fase 0 de sodio, acá el potencial depende de calcio, básicamente. Y a partir de allí, entonces, ustedes pueden suponer la influencia que van a tener los cambios electrolíticos por los iones y concentraciones variadas de los mismos con respecto a actividad, tanto a nivel de tejido de conducción como tejido muscular propiamente. Esta tablita la tiene ustedes en su límpico, no sé qué tal se verá ahora, pero cuando la repasen se verá mejor, me imagino, en su libro también la podrán revisar. El sistema nervioso simpático y el parasimpático están regulando el funcionamiento del corazón y vasos sanguíneos, ¿no? Entonces, la vía simpática, a través de activación del AMP cíclico, va a conducir a aumento del inotropismo, de la fuerza de contracción, va a conducir un aumento de la frecuencia cardíaca, ¿no? O un efecto cronotrópico positivo, mejora la conducción auriculoventricular, y todo lo contrario lo hace el sistema parasimpático. Acá más bien hay disminución del AMP cíclico y hay otros receptores muscarínicos, sobre todo los M2, que van a regular mucho de esa actividad, ¿no? Entonces acá también es para que lo recuerden. Las principales propiedades del tejido cardíaco especializado, ¿no? El corazón es un músculo cardíaco especializado que genera impulsos eléctricos en forma automática a través de su nodo sinusal. Si no funciona será a través del nodo AB, y si tampoco funciona, ustedes saben que las mismas ramas de las de Higgs pueden generar impulsos eléctricos que pueden excitar células vecinas, puede conducirse al resto del corazón, determinando pues esa actividad correspondiente. Y de esta manera también recordemos de que el nodo sinusal es el que dispara más rápido y por eso manda, ¿no? Determina la frecuencia cardíaca en dosis normales. Cuando esto falla, la frecuencia tendrá que ser más lenta porque los marcapasos serán tomados por los siguientes en orden de jerarquía. Finalmente, la refractariedad, es decir, hay momentos durante la actividad de la célula cardíaca donde los estímulos que uno pueda
¿no? Tratar de hacer llegar a estas células no van a generar ningún efecto, no van a generar ninguna actividad, es decir, está en estado refractario. ¿Okay? Estos fenómenos tienen mucho que ver sobre todo con la disponibilidad de canales iónicos que estén funcionando. Acá comparamos lo que es la respuesta eléctrica y lo que es la respuesta mecánica en el corazón. El potencial de acción, que ustedes ya lo hemos visto hace un momento, lo tienen presente, y luego cómo se genera la actividad contráctil. Vean ustedes, en el momento cero se inicia el potencial de acción, o sea, la actividad eléctrica, pero la actividad mecánica se va a dar unos 200 milisegundos después. ¿Tiempo para qué? Para que esta señal eléctrica se transmita hacia todas y cada una de las fibras cardíacas y pueda latir en forma correcta, síncrona y con la fuerza correspondiente. Pero aquí también nos puede ayudar a ver de que lo que hablamos acerca de los periodos refractarios. Entre el momento 0 y 200 milisegundos, vean ustedes, hablamos de un periodo refractario absoluto, es decir, mientras el corazón está generando su respuesta muscular o contráctil, la parte eléctrica es inexcitable. Ustedes lo pueden enchufar al paciente a un tomacorriente y no va a generar ningún tipo de actividad eléctrica. ¿Por qué? Porque en ese momento los canales de sodio que son los que gobiernan este potencial de acción están inactivos. Por lo tanto, no hay respuesta. A eso llamamos periodo refractario absoluto. A partir de este momento, que significa pues un voltaje que debe estar entre los menos 40, menos 35 milivoltios, va a haber ya canales de sodio que comienzan a ponerse listos para poder actuar. Entonces, durante este periodo de repolarización de la fase 3, hablamos de un periodo refractario relativo, en el sentido de que esos pocos canales que van a estar ahora dispuestos, cuando le damos un estímulo suficiente, podría desencadenar un siguiente potencial de acción. Para entonces ya el músculo cardíaco está entrando en relajamiento y podría generarse una siguiente actividad cardíaca, ¿no es cierto? En consecuencia, ya que hablamos ahora de periodos refractarios, nuevamente tomamos el potencial de acción característico del músculo cardíaco, no de la fibra de conducción, repito. Esto significa, este es el potencial umbral, es decir, el momento o la cifra o el valor de voltaje que si uno alcanza dispara un potencial de acción. Cualquier estímulo por debajo en condiciones normales no despierta potencial de acción. Bueno, todo ese momento entonces significa que en este espacio de tiempo los canales de sodio están inactivos, por lo tanto de ninguna manera generarán impulsos eléctricos. Pero una vez que pasamos ese momento, ya va a haber canales que están en capacidad de poder responder, y hablamos del periodo refractario relativo. Y esta parte significa de que aquí es muy sensible, si quieren ustedes, pues muy sensible a este segmento para poder despertar actividad eléctrica, ¿no? Los canales están muy dispuestos, tanto los de sodio y los otros que hemos visto que regulan en las células correspondientes, la fase 4 que solita se va a despolarizar para iniciar un siguiente latido, se encuentra muy dispuesta a generar actividad eléctrica y por lo tanto poder generar también latidos correspondientes. En esta lámina también que está en todos los libros, en particular en uno que dice extraído, encontramos lo que sucede en la célula muscular cuando el estímulo que llega a la célula miocárdica va a generar contracción, es decir, el acople entre excitación eléctrica y contracción muscular, ¿no? En el exterior más concentrado el sodio, ¿no? El potasio más en el interior, también el calcio más concentrado en el exterior. Cuando la célula se despolariza, ingresa entonces sodio. Ese sodio va a determinar un cambio de voltaje en la membrana que a su vez generará activación de los canales de calcio. El calcio que ingresa por los canales de tipo E o canales lentos de calcio va a actuar a este nivel con el receptor de rianodina que está en la membrana del retículo sarcoplásmico y va a activar la apertura de los mismos con salida de calcio. Es la liberación de calcio mediada por calcio. Este calcio que se libera es el que va a actuar en la contracción muscular.
pregunta de fisiología, pregunta de fisiopatología, pregunta de farmacología. No es el ingreso de calcio a través de los canales lentos el que genera la cantidad de calcio suficiente para contracción muscular, sino es el que va a generar liberación de calcio para, a su vez, esa sí genere actividad miosina y contracción muscular. ¿Okay? Una vez que cesa, entonces, ese primer momento y entramos a la relajación, el calcio tiene que ser realmacenado en el retículo sarcoplasmático. El exceso de calcio también puede ser intercambiado con sodio a través de un intercambiador. Y finalmente el equilibrio final lo va a lograr la tepeasa sodio-potasio. Recordar y comprender bien entonces este funcionamiento iónico de la contracción muscular y relajación nos debe llegar a hacer entender bien la manera en que van a actuar los fármacos digitálicos, que son inhibidores de la bomba de sodio y potasio. Van a romper el equilibrio con una acumulación de sodio en el interior, porque la bomba lo saca. Si la bomba no funciona, se retiene sodio, ¿no es cierto? Este sodio en exceso se intercambia con calcio que ingresa, y ese calcio que ingresa va a determinar un alto nivel de calcio a nivel de célula cardíaca que va a funcionar o va a facilitar la interacción actina-miosina y con eso una mayor fuerza de contracción, que es el mecanismo final de los fármacos digitálicos, aumentar la fuerza de contracción y mejorar de esta manera el rendimiento cardíaco. Algo similar sucederá en las células de conducción, ¿no es cierto? Solo que el calcio, recuerden ustedes, está más relacionado con actividad eléctrica, lo que también a su vez hará entender por qué en la intoxicación digitálica se van a generar ciertas arritmias. Entonces, esto que hemos resumido muy brevemente, cuando tengan un poquito de tiempo, pues será motivo para recordarlo en toda su magnitud. Bien, con eso en mente, entonces ahora hablaremos un poco acerca de las arritmias cardíacas. ¿Qué son las arritmias cardíacas? Pues son trastornos en el ritmo cardíaco y en la frecuencia cardíaca. ¿Okay? Significa que hay una disfunción en la formación del impulso cardíaco o hay una disfunción en la conducción de estos impulsos a lo largo del pulso. Tenemos esas dos posibilidades. Ojo que no hablo de exceso de efecto, porque hay taquiarritmias y hay bradiarritmias, ¿no es cierto? Taqui cuando la frecuencia está aumentada, bradicardias cuando la frecuencia está disminuyendo. ¿Okay? Muy bien, los mecanismos por los cuales se puedan dar estas arritmias. Puede haber una automaticidad anormal, es decir, los lugares donde se generan los impulsos eléctricos no funcionan adecuadamente. O se van a generar otros lugares donde la actividad no era entonces, digamos, lo típico, los focos ectópicos. Pero también puede ser por anormalidades en la conducción del impulso eléctrico. Lo que bien podría entenderse, por ejemplo, cuando hay bloqueo, ¿no es cierto? En los bloqueos el impulso eléctrico no pasa y por lo tanto va a haber disminución de la frecuencia cardíaca. En otros puede estar facilitado por diferentes razones y el impulso entonces determina una estimulación más rápida y con esto viene el problema de las taquiarritmias. Nosotros podríamos resumir entonces en general en esas 5 causas las razones por las cuales uno puede encontrar arritmias. Una ritmicidad anormal del marcapaso, cambio del marcapaso a otro sitio, generación espontánea de actividad eléctrica normal, vías anormales en la transmisión del impulso, ya hablando propiamente de conducción, o bloqueos en la distribución de ese impulso. Prácticamente todas las carreras que ustedes puedan estudiar, si uno tiene interés en ser cardiólogo en el futuro, las podrá resumir en estas 5 posibilidades. Y sobre eso, evidentemente, uno puede más o menos ver con qué fármacos podría resolver esto. Bien, nuevamente el potencial de acción, ¿no es cierto? La fase 4, en la célula muscular supuestamente es isoeléctrica, el flujo de conducción es irregular, en el sentido de que se va a despolarizar espontáneamente. Todos los cambios iónicos obedecen a funcionamiento de distintos canales iónicos. En la actualidad todos los canales iónicos han sido ya adecuadamente descritos en el genoma y también en la forma en el proteoma. Sabemos qué proteínas son las correspondientes. Entonces, en más de un texto ustedes encuentran esta gráfica y vean que son muchos canales. Y las anormalidades genéticas que puedan darse a su vez generan también canalopatías, muchas de las cuales explican el famoso síndrome de cutel largo,
en la fase de repolarización, por ejemplo, donde funcionan todos estos canales de potasio, pueden fallar, y por lo tanto terminan anormalidades en la repolarización. Y este potencial de acción anormal se entenderá porque puede generar a su vez arritmias o actividad anormal que genera una arritmia. ¿Okay? Bien, acá simplemente recuerdo del tejido de conducción, y acá simplemente lo que hacemos es graficar de mejor manera cómo los potenciales de acción a este voltaje funcionan con canales de calcio, ¿no? La fase 2, que era meseta típica, en realidad es la que es la espiga del tejido marcapaso. La repolarización sí es por canales de potasio, ¿no? Y lo que, digamos, más interesante a este panel es acá, la gráfica que corresponde a los cambios eléctricos, o sea, el electrocardiograma. Entonces, a nivel de estudio cardíaco, el electrocardiograma es un elemento indispensable, y en el manejo de arritmias es, bueno, lo obligatorio, que uno pudiera, para el estudio de una arritmia, poder discernir adecuadamente todas las variaciones que puede indicar un electrocardiograma. En actividad ventricular, que es lo que básicamente tenemos acá, pues lo que tenemos que recordar es el complejo QRS, ¿no? Que viene a significar, o que representa, mejor dicho, la despolarización del miocardio. ¿Qué es la despolarización? La fase C, el ingreso de sodio. Entonces estos cambios bruscos de voltaje obedecen precisamente a ese ingreso brusco de sodio. Todo este segmento, que es el ST, corresponde a qué? A la fase 2-3, o sea, la repolarización, propiamente dicha. Y la onda T, acá, al periodo refractario relativo, que tiene que ver con la repolarización del músculo cardíaco. Todo esto es el proceso de repolarización, y la onda T es la repolarización propiamente dicha. Grafica voltajes, no necesariamente los cambios iónicos que se están dando. Entiéndase entonces que todos los cambios iónicos pueden representar anomalías de voltaje, y a su vez se pueden representar en el electrocardiograma. Entonces, en el electrocardiograma tenemos que recordar cosas básicas: lo que significa la onda P, lo que significa el QRS, lo que significa el segmento PR, lo que significa el segmento QT, el segmento ST, lo que significa la onda T, ¿ya? Todo eso tenemos que tenerlo bien comprendido para poder, a su vez, entender bien cómo funcionan los diferentes medicamentos, no solamente en las arritmias, sino en otros campos cardiovasculares o cardíacos propiamente. Bueno, las arritmias de reentrada son, digamos, de las más comunes. Normalmente, las diferentes fibras que conforman el corazón se pueden dividir, como acá ustedes pueden ver. A través de las mismas van a circular la corriente eléctrica que genera el tejido marcapaso. Entonces el impulso eléctrico viene hasta aquí, digamos, y a partir de aquí se va a dividir. Y cuando llega al siguiente nodo, se va a dividir a su vez. Esto seguirá estimulando esta parte de la fibra cardíaca y por acá la otra. Y estas dos, cuando a su vez se encuentren, simplemente se extinguen una con otra. Pero ¿qué sucede si una de estas ramas está funcionalmente alterada? Puede ser una cicatriz producto de un infarto previo, puede ser un problema isquémico que se da porque alguno de los vasitos por allí no irrigó adecuadamente. Entonces se produce lo que se llama un bloqueo. Ese bloqueo puede ser totalmente, digamos, orgánico, o sea, una cicatriz que no deja pasar nada ni para atrás ni para adelante. También puede ser lo suficientemente, digamos, permeable para que después de algún tiempo puedan pasar impulsos eléctricos. Pero es una condición que haya un bloqueo parcial, por lo menos de una de estas ramas. ¿Para qué? Cuando llegue este impulso generado normalmente y se divida, acá no podrá pasar. En ese momento no podrá pasar. Pero el que viene por este lado, a su vez acá llegará, se dividirá, y volverá por acá y volverá a reentrar. Ese es el fenómeno de reentrar. Acá las dos ondas se encontraban y se anulaban, pero acá en algún momento es refractario, pero en el siguiente sí lo deja pasar. Y se establece entonces un sistema de reentrada. Y esto explica muchas arritmias. Ahora, estos procesos de reentrada no son únicos, pueden ser múltiples. Y eso hay de explicar más de una arritmia común, como son las fibrilaciones auriculares, por ejemplo.
Otro tipo de generación de impulsos anormales está dado ya cuando estudiamos lo que es el potencial de acción propiamente, y encontramos que en esa fase 3, donde llegamos a un momento de refractariedad relativa, pudiese haber que algo determine una activación de la actividad eléctrica, porque encontramos canales que en ese momento pueden responder. Entonces hablamos de actividad temprana, cuando antes que se complete el potencial de acción, un impulso adecuadamente suficiente despierte otra actividad y por lo tanto relativa. Cuando ya se complete el potencial de acción y de la fase 3 entramos a la fase 4, entonces también, sobre todo cuando hay sobrecarga de calcio, puede despertarse actividad normal. Esos son los potenciales retardados o la actividad desencadenante retardada. La temprana, antes que se complete el potencial de acción, básicamente la fase 3, y en la fase 4 los potenciales retardados, cuando ya, digamos, se completó el cambio de voltaje, pero tenemos un exceso de calcio. Esto también explica por qué fármacos como la dioxina, que genera elevación de calcio intracelular, está muy relacionada con este tipo de arritmia cardíaca. Bien, en base a eso entonces, poder alterar el potencial de acción farmacológicamente puede significar, de alguna manera, corregir algunos procesos fisiopatológicos que se dan. Por ejemplo, acá en rojo, bueno, el trazado, digamos, basal, y en negro lo que haría el fármaco. La figura está en Goodman, se la pueden revisar allí mejor. Bueno, en el panel A que tenemos que el fármaco determina una velocidad más lenta de despolarización espontánea en la fase 4. Al ser más lento, entonces, el potencial de acción siguiente se generará más tardíamente. Y esto puede romper la frecuencia aumentada en una taquiarritmia. ¿Qué fármacos entonces pueden actuar aquí en esta fase 4? Lo veremos en lo que continúa la clase. En este caso, lo que se hace es disminuir, el potencial umbral se alcanzará más tardíamente. Al pasar también más tiempo en alcanzar el potencial umbral, en consecuencia, va a haber una disminución en la frecuencia de impulsos eléctricos anormales que se pueden dar. Acá lo que hemos disminuido es el potencial de reposo de membrana, ¿no? Si digamos si normalmente es menos 85 milivoltios, acá lo llegamos a menos 95, de repente a menos 100 milivoltios. Entonces el camino desde aquí para llegar al siguiente umbral es mucho más largo, y al ser más largo entonces también nos permite espaciar impulsos eléctricos que puedan estar generando actividad anormal. Y también lo que podría hacerse es hacer que el potencial de acción dure más. Y al durarse más también, entonces, al durar más, entonces también hacemos de que la frecuencia cardíaca pueda disminuir. Son diferentes procesos entonces con los cuales lo que básicamente que hacemos es disminuir la frecuencia cardíaca. ¿Sí? Con esto entonces en mente, nosotros podemos clasificar los fármacos antiarrítmicos en la clasificación más general que se tiene, que ya por lo menos tiene unos 50 años, la clasificación de Vaughan-Williams, que los divide en 4 grupos, en base al mecanismo de acción. ¿Okay? Un mecanismo de acción que está muy relacionado con el potencial de acción. Por eso es muy importante que ustedes recuerden bien eso. Los fármacos antiarrítmicos de clase 1 son bloqueadores de canales de sodio. Entonces simplemente recordemos, ¿dónde el sodio tiene importancia? En la fase 0. ¿Cierto? Entonces van a actuar en la fase 0. En lugar de ser una línea rápida que después rápidamente, se volverá lenta. Y eso arrastra todo el potencial de acción y va a alterar sobre todo su vibración. Bueno. La clase 2 son los beta bloqueadores. Un grupo para que ustedes ya deben estar aburridos de escuchar de ellos, ¿no es cierto? Y ahora lo van a escuchar bastante, como antiarrítmico, como antianginoso. ¿Qué hacen los bloqueadores de canales de los receptores de adrenalina, de clase beta? Los beta bloqueadores retardan
la frecuencia cardíaca, retardan la conducción, ¿no es cierto? Muy bien, básicamente, ¿dónde intervienen? En la fase 4. Los de clase 3 son bloqueadores de canales de calcio, es decir, en la fase 3 de repolarización del potencial de acción. Por lo tanto, van a alargar la misma, alargan la duración del potencial de acción. Pero ojo, al alargar la fase 3, mucho cuidado, pueden generar actividad temprana. Y aquí se va a observar mucho un principio. Cualquier fármaco antiarrítmico a su vez puede generar arritmias. Como interfiere con todos los movimientos iónicos, si uno no lo maneja bien, ese efecto antiarrítmico es de doble filo, puede generar arritmias. Finalmente, los de clase 4 son bloqueadores de canales de calcio, porque hemos visto que el calcio tiene importancia. En la fase 2, ¿no es cierto? Obvio, ¿no es cierto? Canales de calcio, muy bien. Pero también en la fase 4, en el tejido de conducción. Recuerden que los potenciales de membrana con los cuales se trabaja inactiva canales de sodio y los hace dependientes de calcio. Y finalmente tendríamos un grupo misceláneo donde se habla de adenosina, se habla de dioxina y algunos fulanos acá le ponen atropina. Pero vamos a dejar solamente en adenosina y dioxina. Los antiarrítmicos de clase 1 entonces bloquean canales de sodio regulados por voltaje. Estos canales de sodio, ¿ustedes dónde los han estudiado? Cuando han hecho anestésicos locales. Entonces son básicamente los mismos, o funcionan igual. Un estado de reposo, un estado inactivo y un estado un estado activo. Reposo, activo e inactivo. Son los tres estados básicos. Bueno, los antiarrítmicos de clase 1 al bloquear los canales de sodio regulados por voltaje van a prolongar el potencial de acción y sobre todo el periodo refractario efectivo. El periodo refractario efectivo es un término electrocardiográfico que en buena cuenta suma el absoluto con el relativo. Bueno, esto va a permitir entonces que se supriman mecanismos de reentrada. Ese bloqueo parcial se vuelve completo, entonces no hay reentrada y se corta la normalidad. ¿Okay? Convirtiendo en bloqueo direccional universal. Capacidad de bloqueo de otros canales iónicos que participan del potencial de acción de la célula miocárdica también se observa. ¿Recuerdan ustedes cuando hablamos de anticonvulsivos? Un anticonvulsivo puede tener varios mecanismos de acción. Bueno, en los antiarrítmicos también puede pasar eso. No solamente bloquear canales de sodio, sino también puede bloquear, por ejemplo, canales de potasio. Entonces, ¿cómo son? Canales son de clase 1 o de clase 3. El principal efecto clase 1, pero el mal uso hace que ese bloqueo en canales de potasio en fase 3 pudiera condicionar fenómenos proarrítmicos. El elemento representativo de esta clase es la quinidina. La quinidina es el isómero D de la quinina, que es de la enzima LAG. Ya no se utiliza mucho, la verdad, pero todavía por allí van a ver ustedes que en cardiología lo van a utilizar. Bloquea canales de sodio activos o inactivos. Entonces, esto es importante que recuerden ustedes. Cuando hablamos del canal de sodio pasa por tres estados: el activo, el inactivo y el de reposo. Significa que las puertas están funcionando de diferente manera. Cuando el canal está en reposo, la puerta de arriba o la externa está cerrada, ¿no es cierto? Cuando se activa, se abre, fluyen los iones. Cambia el voltaje y por la parte interna la compuerta se cierra, inactiva. Luego va a haber cambios conformacionales, pasamos al reposo y luego otra vez al estado activo. ¿Okay? Entonces, al igual que los anestésicos locales, que el anestésico entraba, ¿no es cierto?, de afuera pasaba la membrana y por adentro bloqueaba el canal, estos hacen lo mismo. Tienen que por afuera entrar y por adentro bloquear. Tienen que meterse por adentro al canal. Entonces, si el canal está cerrado, está inactivo o está en reposo, puede tener importancia en la forma en que se va a colar y lo va a cerrar. ¿Okay? Estos de tipo clase 1A son activos. En el caso de la quinidina, bloquea activos o inactivos. O sea que en algún momento han estado abiertos. ¿Okay? Tienen que haber estado abiertos en un momento para que se meta la quinidina y bloquee. Muy bien. También afecta a canales de potasio y puede disminuir la fase 4. La fase 4 tiene que ver con calcio, que son ustedes. También tiene algunos efectos anticolinérgicos, o sea, interfiere con el funcionamiento vagal acetilcolínico.
Respecto a farmacocinéticos, se absorben por vía oral, hay metabolismo hepático, por lo tanto, estas interacciones pueden tener un significado importante en estos pacientes que toman este antiarrítmico, ¿no? Indicaciones: arritmias supraventriculares y ventriculares. Desde el punto de vista terapéutico, lo que le importa al cardiólogo es diferenciar: ¿es una arritmia de arriba o de abajo del tabique auriculoventricular? Si son de arriba, las tratamos con diferentes fármacos, si son de abajo, con otros. Entonces, esa diferenciación ayuda a escoger el medicamento que se utiliza. ¿Qué contraindicaciones tiene el uso de la quinidina? Bloqueo cardíaco y insuficiencia cardíaca descompensada. O efectos adversos: arritmias. Todo agente antiarrítmico a su vez puede ser un agente proarrítmico. Náuseas, vómitos, trombocitopenia, etc. Sinconismo. Sinconismo es el cuadro tóxico propio del uso de la quinina. Recuerden, la quinidina es la de quinina, entonces quinidina. ¿Okay? En lípico tienen la gráfica, es muy bonita, por eso siempre la incluyo en las clases, donde ustedes pueden comparar acá en blanco lo que es el potencial normal y en amarillo cómo se ha modificado por el agente, en este caso la quinidina, ¿no? Como se altera la fase 0, esta se hace más lenta, desplaza el potencial de acción, que se hace más largo. Este alargamiento del potencial de acción determina que el periodo refractario efectivo aumente. Y repito, que ese periodo refractario efectivo es la suma del absoluto más el relativo. O sea, el tiempo en que esta célula cardíaca está, digamos, un poquito alejada de estímulos que puedan desencadenar actividad normal es más prolongado. Los de clase 1B, lo que vale decir, los de clase 1A se dividen en 3 clases, subclases A, B y C. Los de clase 1B, representados por lidocaína, produce bloqueo de canales de sodio inactivados. Ojo, a diferencia del anterior que era activados, ¿no? Este solamente con inactivados. Es decir, que han sido despolarizados. ¿Y esto dónde se da? Sobre todo cuando hay isquemia. ¿Y dónde hay isquemia? Cuando el corazón ha sufrido un infarto. Entonces, la lidocaína tiene una indicación: arritmias ventriculares o subárias. ¿Sí? Bueno, la lidocaína se asocia y disocia rápidamente, se une y se suelta rápido del canal, ¿no? Con disminución del potencial de acción. Alarga el periodo refractario efectivo, no disminuye la velocidad de conducción auriculoventricular como así lo podría hacer el otro. Los efectos iniciales son los que ustedes ya los han visto cuando estudiaron lidocaína como agente anestésico local. Acá la gráfica normalmente, vean ustedes en blanco el potencial de acción normal, en amarillo lo que hace lidocaína. Vean ustedes, la quinidina alargaba, este lo hace más cortito, pero esa duración más pequeña del potencial prácticamente se encuentra cubierta por un periodo refractario efectivo más largo. O sea, de todas maneras, la fibra cardíaca está inhibida. ¿Okay? Los de clase 1C hacen bloqueo de canales sin preferencia, activos, reposo, inactivos. Reducen totalmente la excitabilidad miocárdica, tanto en tejido muscular como en tejido de conducción. Indicaciones: taquiarritmias ventriculares. Estos son los de uso más difícil por el gran número de efectos indeseables que tienen. Por lo tanto, prácticamente no están utilizados en pacientes cardiópatas, especialmente en su infarto y cardíaco, ¿no? Son de uso pues muy especializado en unidades de cuidados coronarios, cardíacos correspondientes. Acá digamos que la duración del potencial de acción, digamos que no varía. Entonces, los de clase 1A alargan el potencial de acción. Los de clase 1B reducen la duración del potencial de acción. Los de clase 1C mantienen la misma duración del potencial de acción. Pero en todos ellos, el periodo refractario efectivo aumenta. ¿Okay? ¿Y qué es el periodo refractario efectivo? Es la suma del absoluto más el relativo. Los de clase 2 son los beta bloqueadores, ¿no? Estos beta bloqueadores son los únicos que se ha visto estadísticamente que reducen la mortalidad posinfarto. Por lo tanto, en la práctica han reemplazado a la lidocaína para estas circunstancias.
De estos, el que más se utiliza es el metoprolol, debido a que tiene una mayor selectividad por los beta 1, que es lo que nos interesa, que en comparación con el propranolol da menos efectos a nivel pulmonar, ¿no es cierto? Hay menos riesgo de broncoconstricción. El esmolol es otro de amplio uso en esta clase, se utiliza por vía endovenosa, dada su acción rápida y breve. A diferencia de los otros es más sostenida. Acá nos permite un goteo regular mediante el goteo su actividad en el paciente. Simplemente para recordar, los receptores beta están ligados a la adenosiclasa, ¿no? La adenosiclasa a su vez está relacionada con regulación del canal de calcio, ¿no? La actividad beta-adrenérgica, entre otras cosas que hace, favorece ingreso de calcio para un efecto inotrópico mayor, y segundo, favorece la conducción auriculoventricular en tejido de. Entonces, ¿qué hace el beta bloqueador? Pues va a determinar efecto cronotrópico negativo, efecto dromotrópico negativo, lo cual determina efecto antiarrítmico, ¿no? El efecto inotrópico va a tener un papel antiisquémico y un papel antianginoso, que lo veremos en la discusión de la siguiente semana. Esta parte, cuando hagamos los de clase 4, lo van a entender mejor y lo van a relacionar. Los beta bloqueadores, efectos antiarrítmicos, todos tienen efectos antiisquémicos, algunos tienen efecto estabilizante de membrana, como el propranolol, recuerden ustedes. Otros son específicos de canales de potasio, como el sotalol, de alargue potencial de acción. Y acá tenemos otros de clase 2, acá hay un error, fase 4, no es fase 0. Los libros también se ven. Fase 4. Bien, los fármacos de clase 3 son bloqueadores de canales de potasio, por lo tanto prolongan la duración del potencial de acción. El más importante y más utilizado es la amiodarona. Pues la amiodarona, además de bloquear canales de potasio, también bloquea canales de sodio y calcio. Entonces, puede representar un elemento también con su doble filo. Si ustedes revisan la fórmula de la amiodarona, se parece mucho a quién, a la hormona tiroidea. Por lo tanto, va a tener allí importantes interacciones con la misma, con la glándula tiroides. Sus aspectos farmacogénicos más importantes los tienen ustedes acá representados: vía oral, la absorción por vía oral es incompleta, pero sin embargo, a largo plazo que se utilice va a depositarse en los tejidos, ¿no? Especialmente el tejido adiposo, lo que termina un tiempo de acción prolongado. Los efectos plenos son lentos, de 6 semanas, pero también cuando ustedes suspenden, va a estar por largo tiempo mientras se libera del tejido de depósito. Indicaciones: arritmias tanto supraventriculares como ventriculares, pero especialmente nos vamos a referir a las arritmias ventriculares. Contraindicaciones: bloqueo auriculoventricular, radical, disfunción tiroidea. Los efectos adversos, principalmente las arritmias y aquellos que están relacionados con la alteración de la tiroides. Trastornos pulmonares, acá nos referimos básicamente a lo que es fibrosis pulmonar, cuando el tratamiento es a largo plazo. Nuevamente la gráfica, en blanco el potencial normal, en amarillo cómo actúa, como va a disminuir la velocidad de repolarización, la fase 3 se hace más prolongada y esto alarga el potencial de acción y también alarga el periodo refractario. Finalmente, los de clase 4 son bloqueadores de canales de calcio, que van a aportar la fase 2, alterando el potencial de acción en donde participen canales de calcio, y en particular en el tejido de conducción, en el enriquecimiento de la conducción de tejidos que tienen calcio. Recuerden, el tejido marcapaso venía la fase 4 inestable, potencial de acción de espiga no era de sodio, ¿no es cierto? Era de calcio. La recorrección de potasio, fase 4 inestable. Entonces, es allí donde van a actuar estos agentes clase 4, que van a ayudar a superar, sobre todo, arritmias supraventriculares, porque tienen que ver con quién, con el tejido de con el tejido de conducción y el nodo auriculoventricular.
más que con la fibra contráctil, que es con el tejido de conducción. ¿Cuáles son los elementos característicos? Tenemos dos, verapamilo y lipasa. Ambos ustedes los van a ver en el uso angiotensin, los van a ver como agentes antihipertensivos, porque bloquean canales de calcio, y el calcio está relacionado con ¿qué? Con la contractilidad de los vasos sanguíneos. Si ustedes relajan un vaso sanguíneo, se dilata, disminuye la resistencia muscular periférica y baja la presión arterial. Va bien, pero que tienen el gran problema que pueden a su vez determinar interacciones con el corazón. Y eso hace que estos medicamentos, salvo situaciones muy especiales, no se utilicen como agentes antihipertensivos. Lo que mencionamos. Ojo, acá la fase 2, sobre todo, es el tejido de conducción del cuerpo, ¿ya? No es la fase 4 del resto del tejido. Bien, entramos a la miscelánea. La primera de ellas que vamos a mencionar es la adenosina. ¿Ya? Es un fármaco que se utiliza con relativa frecuencia en el manejo de la taquicardia paroxística supraventricular. Dosis altas de adenosina disminuyen la velocidad de conducción, aumentan el deterioro refractario y disminuyen la automaticidad del nodo auriculoventricular. La taquicardia paroxística supraventricular significa, a grandes rasgos, de que el nodo sinoauricular tiene una actividad recontra elevada, descarga 200, 300, 400 veces por minuto. Y de esa alta frecuencia, a su vez, pasa una alta frecuencia al resto del corazón y de ahí la taquicardia. Entonces, siendo un problema de nodo, nosotros podemos disminuir la generación de impulsos y por otro lado podemos disminuir la velocidad de conducción y de esa manera terminar con esa taquicardia. La administración es endovenosa. Pues ustedes la por vía oral, inmediatamente es degradada sin impacto intestinal. Es un fármaco de baja toxicidad, pero tiene efectos indeseables. Es un agente vasodilatador, por lo tanto ocasiona rubor, la persona se pone toda roja. Puede ocasionar dolor pectoral e hipotensión. ¿Por qué? Por la vasodilatación que disminuye la resistencia vascular periférica. Su tiempo de acción es muy corto, lo cual significa que a pesar de las molestias que pueda generar, el efecto benéfico es evidentemente mayor. Su tiempo de acción en promedio 15 segundos. La adenosina tiene sus receptores propios. Estos receptores propios van a actuar en inhibiendo a la adenilciclasa, de proteínas que suben. De esta manera se va a limitar entonces la actividad de los canales de calcio y se va a favorecer la salida de potasio, lo que lleva a un estado más negativo, si quieren ustedes, en el interior celular, inexcitable y por lo tanto con disminución de actividad. El tejido de conducción significa una menor generación de impulsos y a su vez una menor conducción de impulsos eléctricos. Bien. Y finalmente la digoxina. La digoxina es motivo de toda una revisión cuando uno habla en el futuro de los agentes utilizados en el control de la insuficiencia cardíaca. La digoxina es el fármaco característico, pero la digoxina, además de ese papel inotrópico positivo, tiene también un papel donde disminuye la frecuencia cardíaca. Y eso se debe sobre todo a que tiene un efecto vagal. O sea, la digoxina en dosis bajas lo que hace es estimular la actividad vagal, la actividad colinérgica. La actividad colinérgica disminuye la frecuencia de disparo del nodo sinusal. La actividad vagal disminuye la velocidad de conducción. Ambos efectos ayudan a disminuir la frecuencia cardíaca que puede estar trabajando un corazón. Por lo tanto, la digoxina va a ser básicamente bien utilizada en pacientes que tienen taquicardias de origen supraventricular, porque hablamos de nodo sinusal y hablamos de conducción auriculoventricular. Un efecto mediado sobre todo por quién? Por el nervio vago. Desde antes se mencionaba también de que la digoxina podía tener un efecto que contrarrestaba la actividad simpática.
discusión al respecto. Lo que sí se sabe es de que es un efecto, en este sentido, en todo caso, antiarrítmico de acción hipopacal. Y conclusiones. Tenemos 4 clases de fármacos antiarrítmicos. Los primeros tienen que ver con bloqueos de canales de sodio. La subclasificación está en base a cómo afectan la duración del potencial de acción, pero en todos ellos, recuerden, se da un aumento del periodo refractario efectivo. Los de clase 2 son los beta-bloqueadores, los de clase 3 son canales de potasio, bloquean canales de potasio, pero recuerden que también pueden actuar en otros canales. Y los de tipo 4 son bloqueadores de canales de calcio. Van a tener un papel importante, sobre todo en los nodos sinoauricular y auriculoventricular, donde el potencial depende de calcio. Por favor, eso no se olvide. A partir de ahí, entonces, dependiendo del tipo de arritmia, hablamos de arritmias de tipo auricular o supraventricular, ¿no? Taquicardias supraventriculares y taquicardias ventriculares. En todos estos, vean ustedes los de primera elección cuáles son. Van a ver ustedes acá, beta bloqueadores, por allí dioxina, adenosina, y los que son ventriculares principalmente será amiodarona. ¿Sí? Un lípido, eso es todo. ¿Alguna pregunta que quieran hacer? ¿No hay preguntas? Entonces